Pueden sentarse. ¿Cuántos saben que los cheques no valen allá en el cielo? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Yo les voy a pedir que estos versos que vamos a leer, especialmente los de Primera de Pedro, los mediten después en sus casas. Las cartas de Pedro son completamente diferentes muchas veces a las cartas de Pablo, pero no se contradicen en nada. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Yo quiero leérseles una versión más actualizada. Esa es la versión 1960. Miren la versión actual. Dice: ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben de obedecer a Dios en todos como buenos hijos. Hay otra versión, dice: deben de obedecer a Dios en todos si son hijos. O sea, la palabra nos habla como hijos. ¿Por qué nos llama hijos? Porque un hijo obedece a su padre. Y lo que menos espera Dios es que nosotros obedezcamos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos. Dios no nos hace hijos por hacernos solamente hijos. Dios espera hijos obedientes. Desde el momento que nosotros dejamos de ser del mundo y pasamos a ser de Dios, dejamos de ser de Satanás y pasamos a ser de Dios, Primera de Juan lo dice aún más fuerte: hijos del diablo e hijos de Dios. Y los hijos de Dios no hacen el pecado, los hijos del diablo practican el pecado. Entonces Dios nos habla como hijos, y como hijos espera que nosotros hagamos los mandamientos de Él y que no sigamos viviendo como vivíamos antes. Ahora mire el verso 15 y 16, ahí mismo en Primera de Pedro. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Voy a leer también esto en una versión actualizada, y mire cómo lo pone la versión actual. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Creo que la palabra nos habla muy claramente de ser diferentes. Ya no podemos ser igual que como estábamos en el mundo, dejándonos llevar por pasiones, dejándonos llevar por las cosas del mundo. Dios quiere que su pueblo sea santo porque Él es santo. Él es un Dios diferente. Él es lo que menos espera, es que nosotros seamos también diferentes. Y el de ser diferente no te hace que tú andes una Biblia debajo del brazo. Eso te puede marcar, pero no te puede hacer diferente. Eso te puede distinguir, pero no te hace diferente. El que tú oigas solo música cristiana te puede marcar o te puede distinguir, pero no te hace diferente. El cristianismo no es una marca ni es una moda. El cristianismo es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios quiere que su pueblo sea diferente porque nosotros somos luz.
Por eso la iglesia está llamada a ser diferente. Por eso el anticristo no puede revelarse, porque la iglesia está presente y nosotros somos luz. Amén. Se lo voy a explicar de esta manera para que usted me entienda lo que quiero explicarle con ser diferente. Una persona, por ejemplo, que está pasadita de libras, que está gordita, gordito, puede vestirse con buena marca, Versace, Pierre Cardin, Lacoste, no sé, póngale la marca que usted quiera, yo no sé mucho de marcas, pero póngale una marca cara de ropa. La gente lo puede distinguir por su ropa, que lleva una ropa de marca, pero eso no lo hace diferente de los otros gordos. Siempre se va a ver gordo. Póngase la ropa que se ponga, siempre se va a ver gordo. Ahora, pero si usted se pone a dieta y usted adelgaza, aunque se ponga chores y con hoyos atrás, la gente lo va a ver diferente. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque usted ya no está gordo. Ahora usted se ve diferente. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Así debe ser el cristiano. El cristiano no solamente tiene que verse diferente, sino tiene que ser diferente. Amén. Que lo distingan es como lo ven, pero que usted sea diferente es que usted realmente está siendo alguien diferente. Que usted ya no está haciendo lo que hacía antes. Ese es el llamado que Dios le hace a su pueblo. Quiero un pueblo santo, dice. Cuando Dios escoge un pueblo es porque Dios lo quiere, que lo menos que Dios espera es que el pueblo camine como Él anda, como Él camina. Amén. Por eso Él dice, sean santos porque yo soy santo. Mire, en Apocalipsis capítulo 4, la Biblia menciona 4 seres vivientes. Y dice que estos seres vivientes tenían alas y tenían ojos por dentro y por fuera, por todos lados. Y estos seres vivientes son los que están más cerca de la presencia de Dios. Los ojos que tienen estos seres vivientes en sus alas representan a todos y cada uno de nosotros. Por eso la Biblia le llama seres vivientes. ¿Por qué? Porque estos seres vivientes declaraban día y noche, dice Apocalipsis capítulo 4, la santidad de Dios. Eres santo, 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 el que estuvo muerto y que hoy está vivo. Hermanos, antes que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que hemos venido a los pies del Señor y que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, hoy no estamos muertos, estamos vivos. Y como seres vivientes debemos declarar la santidad de Dios. Pero no solamente con nuestra palabra, sino que debemos declarar la palabra de Dios también con nuestros hechos. Buscando la santidad de Dios, alejándonos del pecado. Amén. El cristiano que está vivo, vive por fe. Pero la fe sin obras es muerta. Por eso la palabra dice, demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe por medio de las obras. Amén. Un cristiano que... Yo le voy a decir una cosa. Usted puede hacer muchos milagros. Usted puede ungir a las personas. Usted puede orar por los enfermos y los enfermos ser sanos. Pero eso no me demuestra realmente su fe. ¿Sabe lo que me demuestra su fe? En la santidad que usted vive. Si hasta los demonios creen y tiemblan. La santidad es que hay un cambio totalmente en nuestras vidas, que nos arrepintamos realmente de corazón. Hoy estamos siguiendo hombres con grandes unciones, pero realmente la iglesia no está aprendiendo a ver la vida de esta gente, si realmente están viviendo en santidad o no están viviendo en santidad. Porque un ciego, ¿cómo va a guiar a otros ciegos? Veamos también la santidad de estas personas. Me llamaba la atención el otro día, escuchaba esto. Un antropólogo de la Universidad de Harvard hizo un estudio. Hace como unos 2 o 3 años fue eso. Y en el estudio que hacía, determinaba cuál era la diferencia entre los católicos y los evangélicos.
Y la diferencia que encontraron, que los evangélicos son más idólatras que los católicos. Wow. ¿Y sabe por qué? Porque los evangélicos están siguiendo ahora más líderes que los católicos. Y es la verdad. Es triste, pero es la verdad. Un artista se hizo pastor y todo se llenó la iglesia. Es la realidad. Fulano está teniendo una gracia y todo el mundo. Hermanos, la iglesia necesita abrir los ojos. Necesitamos abrir los ojos. Necesitamos vivir diferentes. Yo no sé, pero yo le digo, no me explico cómo alguien que dice que ama al Señor Jesucristo, que busca de Dios, puede vivir en el pecado. Quiero decirle algo, hermano. Hoy en día usted ve cristianos chambrosos, cristianos calumniosos, cristianos enojones. Cualquier cosa los enoja y nadie los hace cambiar. Así soy, punto. Cristianos borrachos. Cristianos viviendo en fornicación. No me resistí, pastor. No pude por demás. Pero le pido perdón al Señor, dice. Y a los 2 meses están iguales. Iguales. Y le decía el Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué son cristianos y siguen viviendo en pecado? ¿Por qué podemos nosotros decir que te amamos y seguimos en la práctica del pecado? Y la única respuesta que hay es porque no tienen temor de Dios. ¿Estás oyendo? Porque no tienen temor de Dios. Mira allí mismo el verso 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, fíjese, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y qué es peregrinación? Todos nosotros somos peregrinos. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, nosotros empezamos un nuevo viaje. Ahora nuestro viaje es hacia el reino de los cielos. Las puertas ya se abrieron para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es entrar al reino de los cielos. Ese es nuestro viaje, esa es nuestra peregrinación. Pero lo tenemos que hacer todo el tiempo con temor a Dios, porque Satanás te va a estar tentando. Satanás va a estar poniendo la tentación para que caigas y apartarte de tu peregrinación. Por eso es que muchos cristianos llega un momento que ya no aguantan, la presión es tanta y dicen, ya no puedo más, he luchado con este pecado, pero no puedo. Porque no entienden que la salvación es un camino, que tenemos que llegar a la presencia de Dios, y eso va a ser hasta que nos muramos. Ya somos salvos el momento que conocemos al Señor Jesús. Ya nos abrió la puerta del reino de los cielos. Ahora tenemos que caminar esa peregrinación. Sin temor no nos podemos apartar del pecado. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Un cristiano que todavía vive en pecado porque no teme a Dios. Cuando nos apartamos del pecado es porque tememos de Dios. Mire lo que dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Cuando usted no teme al Señor,
a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es más, cuando usted viene y le va a hablar con algún cristiano que anda mal, y le dice, sí, yo he orado, pero dice que el Espíritu Santo me ha dicho que yo no estoy tan mal. Porque no tienen temor de Dios. Proverbios 14:27 dice, el temor es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. Wow. Lo único que nos va a apartar de la muerte eterna cuando estamos en este viaje de peregrinación es el temor a Dios. Amén. Y voy a ir profundizando, hermano. Esto apenas estoy comenzando. Pero esto ya vamos a seguir más adelante. Miren lo que dice Salmos 25:14. Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermano, usted no puede tener revelación de Dios sin temor de Dios. Si usted dice, Dios me reveló tal cosa y usted está viviendo en pecado, el que le está hablando es otro espíritu, no el espíritu de Dios. Porque Dios no le habla al que vive en pecado. Dios le habla al que está en pecado. La única manera que le habla es para reargüirlo y convencerlo que está en pecado y que vea el pecado como es y no como lo está viendo. Pero cuando usted vive en el temor de Dios, viene revelación de Dios a tu vida. Dios te da ideas, Dios te da planes, Dios te da cosas maravillosas para tu vida. Y Dios empieza a abrir las puertas del cielo para tu vida. Y el favor de Dios son con los que le temen. Amén. Ahora, hay algo que yo lo creo y lo predico. Y yo creo que Dios hace un trabajo precedente en nuestras vidas. Y el trabajo que Dios hace precedente en nuestras vidas es que Dios implanta el temor de Él en nosotros. Jeremías 32:40 dice, yo pondré el temor mío en mi pueblo para que me busquen. O sea, quien pone el temor de Dios en nosotros es Dios. Por eso la palabra dice que el que comienza la buena obra, Él la va a perfeccionar. Amén. O sea, Dios ocupa al Espíritu Santo para poner el temor de Dios en nosotros. Pero la gran equivocación que tienen muchos cristianos es, no, si como el que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar, yo no tengo que hacer nada, solo Él me va a apartar. Si estoy mal, Él me va a decir. Es un gran error. Le voy a decir cómo trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es cambiar la perspectiva de cómo tú estás viendo el pecado. Y lo que Él hace es darte una convicción interna. Cuando estás mal, Él te habla, te reargüye, produce una tristeza, produce una contrición dentro de ti que tú no la puedes explicar. Y es el Espíritu Santo que te está reargullando. Pero Él está esperando que tú te arrepientas, que tú tomes la acción, que tú cambies. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que el Espíritu Santo los reargulle y saben que el Espíritu Santo les está diciendo que están mal y saben que están mal, pero no se arrepienten. No hay un cambio en sus vidas. Les pasa como el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue el rey más grande que ha existido en los tiempos de Daniel. Fue tan grande su imperio que llegó un momento que él se hizo llamar Rey de reyes y Señor de señores. Y declaró que todo lo que él había hecho, conquistado, era porque él era bueno. Después de eso, Dios le mandó un castigo tremendo. Y quedó loco por 7 años. Fíjense, 7 años es bien tremendo porque el rey Nabucodonosor representa al espíritu del anticristo también, de alguna manera. Exactamente 7 años. Y a los 7 años de estar desnudo, dice que el pelo se le creció como el pelo de caballo, las uñas se le crecieron. Era tremendo el cuadro que la Biblia describe de este hombre. Y en un día él reconoció que había un rey de reyes y un señor de señores más grande y más poderoso que él.
Pero que él reconociera que había un rey más grande y un señor de señores no significa que él se arrepintió. Cambió todo en él porque él estaba reconociendo eso. Y así le pasa a muchos cristianos ahora. Solo han reconocido al Señor Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no se han arrepentido en sus vidas. Y todavía no he llegado al hueso, solo estamos en la carne. El arrepentimiento es importante. La palabra dice, arrepentíos y confesaos. El evangelio que se predica ahora es, confiesa al Señor Jesús y serás salvo. La palabra dice, arrepentíos y confesaos. La salvación comienza con el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Necesitamos arrepentirnos, porque si no te arrepientes vas a pagar las consecuencias del pecado. Y la Biblia claramente nos habla de esto. En la vida del rey David, el rey David pecó, adulteró, fornicó con una Betsabé, y estando en pecado lo ocultó por varios meses. Se estipula que fueron 5 a 6 meses. Hasta que Dios levantó el profeta Natán y fue a hablarle. Y el profeta llegó con una analogía para que el rey no tuviera excusas de que no estaba en pecado. Hasta que lo convenció y el mismo rey aceptó que estaba en pecado. Pero eso no lo libró de la disciplina de Dios. Y te voy a decir, la disciplina de Dios son lazos. Son azotes. Esto no se predica en cualquier lado. Y duele. Dios castiga con amor. Dios no te castiga para destruirte. La disciplina de Dios es para corregirte, no para destruirte. Mire qué tremendo lo que le vino al rey David. El hijo que tuvo con la mujer, producto de una relación ilegítima, murió. Después de eso, miles de soldados murieron en una sola batalla. El pueblo de Israel se expuso al escándalo y fue producto ridículo del enemigo de ellos. Empezaron a ver al pueblo de Israel como nada, después de tenerlo en lo alto y tenerle un gran temor y miedo al pueblo de Israel, sus enemigos. Un hijo de él violó a una hija, otro hijo mató a su hija, al otro hijo. Y Absalón, que también era su hijo, que estaba envuelto en toda esa gran trama, se terminó levantando y persiguiendo a su propio padre. Fue perseguido por el ejército de Absalón como que fuera un animal. Y lloró amargamente cuando su hijo murió, cuando su hijo Absalón murió. Y él decía en los salmos, lee esos salmos preciosos donde él decía, mi cama fueron las lágrimas. Había una confusión en mi vida. Mire un salmo que él escribe, el Salmo 38, verso 3. Dice David, nada hay sano en mi carne a causa de ti, de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. En otras palabras, el rey David decía, mi carne se ha debilitado. Mis huesos ya no tengo fuerzas, porque mi iniquidad me ha destruido. ¿Quién le había puesto esa convicción al rey David? El Espíritu Santo, la gracia de Dios. Amén. Hermanos, el cristianismo no es una marca, no es una moda, ni es una religión como muchos piensan, que hay que cumplir con ciertas características en la iglesia y cumpliendo eso me voy a salvar. No, hermanos, lo único que nos salva es la fe. No hay otra forma. Dice claramente el libro de Efesios, la salvación es por fe. Amén. No por obras.
lo único que nos salva es la fe. Pero los que tienen fe genuinamente reciben al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no los deja pecar. El Espíritu Santo los trae de las orejas de una manera impresionante, hermano. Amén. Mira, vamos a esta parte. ¿Cómo matar el pecado? Porque te puedo hablar ahorita y darte muchas cosas de estar en el pecado. Pero si no te doy la solución, cómo matar el pecado, no te va a servir de nada esta enseñanza. Ahora quiero que pongas atención a esto. Y aquí viene el hueso pesado. Romanos capítulo 8, verso 5. Si tú no matas el pecado te va a terminar matando a ti. ¿Me estás escuchando? Si tú no matas el pecado te va a terminar matando a ti. Y yo soy un pastor y un predicador de la gracia. Y lo que te estoy diciendo es con gracia. En la gracia de Dios, no con gracia humana. Si tú no matas el pecado te va a terminar matando a ti. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice el verso 6, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y ¿qué? Fíjense, no solamente es vida y paz. Usted puede tener mucho dinero y no tener ni vida ni paz. Pero si usted se ocupa de las cosas del Espíritu, usted tiene vida y paz. Luego dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, si usted anda en la carne, imposible que pueda dominar el pecado. No puede. No puede. Pastor, no puedo. Dice, he luchado con este pecado. Porque anda en la carne. ¿Me está escuchando? Es bien claro. Yo no lo digo, le está diciendo la palabra. Pero pastor, si no ando en la carne, no, yo me he apartado de eso. Sí, pero los pensamientos aquí están. Todavía lo está pensando. Piensa en las cosas del Espíritu. Luego dice, el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que vive en el pecado no agrada a Dios. Luego dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Está claro, verdad? Si usted no tiene el Espíritu de Dios, entonces usted no es de Cristo. Para tener al Espíritu de Dios necesitamos ser de Cristo. Sigamos, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Escucha bien lo que te voy a decir. La única manera de matar el pecado es a través del Espíritu Santo. No hay otra. Es lo que dice este capítulo. Y mira, el verso 6 dice una gran verdad que se está obviando ahora en la iglesia. El que anda en las cosas de la carne es muerte. El que anda en el Espíritu es vida. Y no está hablando de la muerte física. Porque la muerte física todos la vamos a tener. Sea usted cristiano, budista, islámico, ateo, lo que usted sea
Usted va a morir algún día físicamente. Entonces, ¿de qué muerte está hablando claramente? Estamos hablando de la muerte espiritual. Hello. Entonces, pastor, si ando en el pecado voy a perder la salvación. Yo no estoy diciendo que pierda la salvación. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. El que anda en la carne tiene muerte, y muerte eterna. El que anda en el pecado va a morir. El que anda en el Espíritu tiene vida eterna. Vida eterna. Miren, no puedes sacar un texto de un contexto. Hay mucha gente que pone pretexto esta parte para decir, ya ven, muere, no pierde la salvación. Mira, la clave de este pasaje está en el verso 9. Leámoslo claramente. ¿Qué dice el verso 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! La única manera de matar el pecado es a través del Espíritu. Si yo no puedo matar el pecado, voy a morir. Entonces, ¿qué necesito? Recibir al Espíritu Santo de veras. No hay otra manera. Y si no puedes dominar el pecado porque no has recibido el Espíritu. Y si no has recibido el Espíritu, no sos de Cristo. Este contexto lo que está hablando cómo matar el pecado. Por eso Pablo le dice, y ustedes no andan en la carne, porque recibieron a Cristo. Pero les dice después, si han recibido al Espíritu. Porque por ahí puede haber unos que solamente se hagan llamar cristianos, pero realmente no han recibido a Cristo. Te voy a hacer una pregunta y el que me la conteste lo voy a invitar el próximo sábado a almorzar. ¿Cómo conocemos un cristiano si es cristiano de veras? Ahí está, son como 20 los que voy a invitar ahorita. Por los frutos, hermano. No es que tan lindo canta, no es que tan bonito predica, no es que como toca los instrumentos, no, porque la hermana se viste bien santificada. Por los frutos. Por los frutos. Y la palabra dice que los frutos son de nosotros o son del Espíritu. Claro, del Espíritu. Entonces, ¿cómo puedes dar frutos del Espíritu si no tienes el Espíritu dentro de ti? Hello. Ahora, ¿cuál es la respuesta de todo esto? Hermano, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, principados y potestades y huestes. Y si cuando vienen esos ataques tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a resistir. Pero cuando vienen los ataques, si tú tienes al Espíritu Santo, nada va a poder contra ti. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Mira, te voy a decir algo más y escucha esto. El pecado no está afuera. El pecado está dentro de nosotros. Y eso te voy a decir algo más. El pecado mora en nosotros. Y es una lucha constante. Cuando venimos a Cristo, el pecado ya está muerto. Porque venimos a Cristo. La palabra dice que Él canceló todos los pecados que habían contra nosotros. Toda la deuda que había contra nosotros. Eso significa que aquello que tú no has podido dominar ya está cancelado. Y el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a vivificar al Espíritu Santo y caminar en el Espíritu Santo, Él va a matar el pecado.
Prepárate para esto. Cuando tú empieces a caminar en el Espíritu y andar en el Espíritu, el Señor te va a empezar a mandar flechas de evangelio, flechas de convicción, que cuando den el blanco van a producir un fuego dentro de ti, un fuego que va a arrepentimiento, un fuego de avivamiento. Ese es el avivamiento que Dios quiere, que su pueblo se vuelva a Él, que su pueblo busque de Él. Vamos a un verso más. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces van a recibir $1,000,000. ¿Qué van a recibir? Dice. Si usted no se arrepiente, no puede recibir al Espíritu Santo. Usted pudo haber reconocido al Señor Jesús sin haberse arrepentido. Y eso se ve por montones ahora. La única manera de recibir al Espíritu Santo es estando arrepentido. Yo no entiendo la hermanita que está hablando. Uy, me da hasta miedo cuando habla. ¿Por qué no has recibido el Espíritu Santo? No puedes entender. El carnal no puede entender las cosas espirituales. Pero el que está en el Espíritu hasta interpreta lo que está hablando. Un verso más. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. El arrepentimiento es algo que se ha equivocado en la iglesia ahora. La gente cree que arrepentirse es venir a alguien o decirle, Señor, fíjate que me cometí este pecado, Señor, y te quiero pedir perdón. Y ya estuvo, el Señor te perdonó. ¿Qué dice? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y sus pecados les son perdonados. El arrepentimiento significa confesión, pero también buscar de Dios. Porque solamente metido en las cosas de Dios tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar totalmente. El reino de los cielos, dice la palabra, desde los tiempos de Juan, sufre violencia. Y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Yo declaro por fe que esta iglesia va a estar lleno de violentos. Pero no violentos carnales, sino que violentos espirituales. No es que los violentos carnales agarran una botella y le pegan al que está mal. El violento espiritual hace y toma decisiones radicales para no seguir en el pecado. El reino de los cielos es de los violentos. De aquellos que saben que su situación está mal y hacen todo lo posible para cambiar. Mire, escuchaba un testimonio de un pastor que daba. Y dice, en una ocasión vino un joven donde él. Un joven muy usado por Dios, de la alabanza y tremendamente usado por Dios. Y este joven vino donde él y le dice, pastor, quiero hablar con usted. Sí, que quieres hablar. Pastor, tengo un pecado que no lo puedo dominar. Y quiero que me ayude. Pastor, estoy en pornografía. Estoy viendo pornografía y por más que lucho, pastor, yo sé que estoy mal, el Espíritu Santo me reargulle, pero no puedo. Y quiero que usted me ayude. El pastor se queda un momento pensando. Y dice él, ¿cómo le voy a ayudar? Si el único que le puede ayudar es el Espíritu Santo. Pero guíame, Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer por este joven? Y le dice, ¿qué quieres que haga? Mire, pastor, hay una página que yo lo voy a escribir a usted. Y cada vez que yo me meta al internet le va a caer a usted en su correo que yo estuve viendo pornografía. Y quiero que inmediatamente usted me hable.
Esos son los violentos. Los que toman decisiones radicales. Los que no son violentos, mejor se buscan a alguien que le ayude. Hey, busquémonos otra página más. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Quiero decirte, el cristianismo no es para flojos. Yo sé que el próximo domingo no sé cómo va a estar, porque imaginé predicar esto antes del festival. Pero yo tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me pone, no lo que a la carne le gusta. Y estamos viviendo tiempos finales. Y el apóstol Pedro claramente lo dice en el capítulo 4. Apártense del pecado, porque el Señor ya viene. Dios me va a demandar. Tu trabajo era predicarles, porque el Espíritu Santo pone mi temor a través de mi palabra. Y tú eras el encargado de predicar esa palabra. Pero no quisiste predicar del pecado, no quisiste predicar el arrepentimiento por miedo a que se te fuera. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gusta sentirse incómodo. Y aquel que me diga que no se sintió incómodo es porque no es de este planeta. Todos tenemos algo en nuestra vida, sin excepción, todos. Pero todos tenemos que cambiar. Y yo estoy seguro que Dios va a empezar a levantar predicadores diferentes a los que hay ahora. Predicadores que de veras empiecen a predicar su evangelio como se debe de predicar. Sin legalismos, pero sí buscando la santidad de Dios. Dios es santo y quiere un pueblo santo. Dios es diferente a todos los otros dioses y quiere un pueblo diferente a todas las demás naciones. Un pueblo que dé buen testimonio. Pero vuelvo una vez más, el pecado se corrige con misericordia y la verdad. Ten misericordia cuando veas a tu hermano mal. Háblale, atráelo antes que Dios lo vaya a traer. Porque Dios te está poniendo esa carga en tu corazón para que tú le hables del pecado. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Pasen los músicos, por favor. Dice la palabra el apóstol Pablo: yo siendo heraldo, ¿sabe qué es heraldo? Heraldo es alguien que va adelante. Heraldo es un guía. Heraldo es un líder. No vaya a ser que me quedes. Mejor prosigo a la meta. Para los que no entienden cómo funciona el reino de los cielos, se lo voy a decir bien clarito, es bien fácil. El reino de los cielos solo lo arrebatan los violentos. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Cuántos han oído hablar del tabernáculo de Moisés, del templo de Salomón? ¿Cuántos lugares tenía ese templo? ¿Cuántos lugares tenía el tabernáculo? 3 lugares, ¿verdad? ¿Cuántas puertas tenía? ¿Ah? Una sola puerta. Una sola puerta para entrar al tabernáculo. Una sola puerta para entrar al templo. La puerta principal. Dice la palabra en Lucas: muchos van a querer entrar al reino de los cielos, mas no van a poder. Esfuérzate, dice
el Señor. La salvación es gratis, pero la palabra no se contradice. Que sea gratis significa que no tenga que esforzarte. Gratis significa que cuando tú reconoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, Él abre las puertas del reino de los cielos para que tú puedas entrar. Pero el camino a la puerta ahí está abierto. Dios, el Señor Jesús te lo habló con su sangre preciosa. Ahora, pero tiene 3 lugares. Tú decides a qué lugar vas. Dice la palabra que ahora tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que Dios te llama no solamente que te quedes a los atrios. Dios te llama no solamente que te quedes en el lugar santo. Dios te llama que llegues hasta el lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Porque ahora tienes vida y antes estabas muerto en tus delitos y pecados. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Aunque imponga manos y todos sanen, aunque levantar sus manos todos caigan, aunque predique bien, pero si está en pecado está ciego. Eso me dice a mí claramente que yo soy el primero y el más llamado a vivir en santidad que ustedes. Porque Dios me ha puesto a guiar esta iglesia. Quiero decirles de dónde nació todo esto. Yo tuve un sueño. Y en el sueño me vi que me habían invitado a predicar. Y entré en la parte de atrás. Y al momento que iba a pasar a predicar, empiezo a buscar mi Biblia, mi iPad y todo, y no me hallaba. Entonces le dije a alguien, préstame una Biblia. No tenemos. ¿Cómo que no tiene? Le dije. Y me acuerdo ver a mi hermano Mauricio, el que vive en El Salvador. Y en el sueño le digo, hey Mauricio, préstame tu Biblia. Sí, me dijo, y empieza a buscarla. No la tengo, me dijo. Miren, vayan allá dentro de la iglesia y a cualquiera préstenle una Biblia y me la trae. Al rato regresa y me dice, nadie tiene una Biblia. Pastor, vamos a ir a comprar una, me dijo, a la librería Donay. Fueron a comprar una y me la trajeron de la librería Donay. En el sueño me llevan la Biblia. Y yo ya contento, entro al púlpito y voy directamente al púlpito. Y cuando hablo en el sueño, las páginas estaban en blanco. No tenían letras. Y en ese momento le digo, Señor, me dijo, me estafaron en la librería Donay. Le digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Mira tu pueblo. Y empiezo a ver el pueblo y se me aclara. Había como una nube y se me aclara todo. Y empiezo a verlos a ustedes. Pero no solo los veo, ustedes vean miles, multitudes. Y el Señor me decía, así como tú ves, están muchos sin la palabra de Dios. Mi temor no puede ser implantado sin la palabra. El Espíritu Santo quiere implantar el temor en tu pueblo. Cuando tú implantes el temor mío en tu pueblo, va a venir un avivamiento en esta iglesia. Ese es el avivamiento que yo quiero llevar a este lugar. Quiero que busques en la palabra y que le prediques palabra. Muchos no van a aguantar, pero yo te voy a respaldar.
¿Sabe que cuando Dios le da una orden a uno, la orden no es fácil y la presión va a ser mucha? ¿Sabía usted que había hombres de Dios que cuando Dios les dio un mandato y empezaron a hacer el mandato de Dios, hasta después querían hasta morirse? Elías, ¿qué le dijo a Dios? Mejor mátame, Señor, prefiero la muerte. Jeremías también le pidió la muerte, además le pidió no haber nacido. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, la presión es tan fuerte. Yo le voy a pedir a la iglesia que empiece a orar, pero yo voy a hacer lo que el Señor me está pidiendo. Yo voy a hacer el mandato de Dios y no me voy a apartar de hacerlo. Le guste a quien le guste, pero en esta iglesia se va a predicar la palabra claramente. Dios me lo viene poniendo desde ese tiempo y cada vez lo veo más claro. Cada vez lo veo más claro. Vamos a cantar al Señor, vamos a alabar al Señor, y hágalo de corazón, porque vamos a hacer un par de llamadas. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a